Bueno, comenzamos. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Saborido, soy CEO de Wayra y hoy me voy a dar el enorme gusto, acá, en familia casi diría, de tener una conversación con Chus Almazor, que es CEO de Telefónica Tech, pero sobre todo una persona que entiende muy bien la oportunidad que tienen las startups para trabajar con grandes corporaciones. Y esto lo digo, no sé si te lo he dicho alguna vez, Chus, que lo digo porque en los últimos años, a lo largo del tiempo y en tus distintos roles, ¿no? En tu rol anterior como consejera delegada de Telefónica de España o incluso antes como directora de Andalucía, de comercial de Andalucía, entendiste muy bien qué necesitaban las startups y cómo trabajar con ellas. Hoy en Wayra, este año vamos a hacer 100 millones de ingresos de negocio para Telefónica. Con startups llevamos más de 500 millones de negocio para las startups que trabajan con nosotros de nuestro portfolio. 190 empresas haciendo negocio y estoy convencido que todo esto tiene muchísimo que ver con todo lo que hemos hecho desde los tiempos de Andalucía. De empezar a trabajar con las primeras startups, creo que fue 2014, a llegar hoy a los 100 millones de facturación, ha tenido muchísimo que ver y de eso quiero que conversemos hoy un rato. Oscar también nos acompaña, es former founder de Govertis, una compañía que invertimos en Wayra en el año 18. Así es. Y que 2 años después fue adquirida por Telefónica Tech. Ahí me gustaría tener un poco tu experiencia, tu visión de cuán difícil y cuán fácil fue crecer con una corporación. De eso es lo que les voy a proponer hablar ahora. Quiero que empecemos presentando un poco las compañías, Telefónica Tech y Govertis. Muy bien. Me gustaría, Chus, que comentes, que presentes Telefónica Tech y sobre todo cómo lograron en 4 años pasar de 0 a 2 billions de revenue. Bueno, pues primero muchísimas gracias. No me lo habías dicho nunca, sabes que que me hacía ilusión. O sea, que gracias por decirlo con la gente delante. Pero, a ver, para empezar, ¿qué es Telefónica Tech, no? Telefónica Tech es la empresa de negocios digitales del Grupo Telefónica. En el año 2019 pues decidimos crear una empresa para focalizarnos mucho más en ese tipo de negocios dentro del grupo y después de una serie de carve-outs de gente que ya se dedicaba a cierto tipo de negocios digitales dentro del grupo, los incorporamos dentro de Telefónica Tech y a partir de ahí pues hemos ido creciendo, ¿no? En capacidades, en personas, ahora ya somos más de 6.300 personas. Y al final lo que me gusta decir es que somos la empresa que acompaña a nuestros clientes en la transformación digital, ¿no? Nos focalizamos mucho, evidentemente, en ciberseguridad, en cloud, en IoT, en Big Data y ahora en inteligencia artificial también. Y la realidad es que esto, bueno, como bien has dicho, han sido 4 años. A cierre de 2023 cerramos casi en 2.000 millones. Somos 2 unicornios, ¿no? Como llamamos dentro del mundo de la startup. Y vamos a por 3 unicornios en 2026. Ese es el objetivo que nos hemos marcado, ¿no? Y aquí la realidad es que Telefónica Tech, a pesar que todo el mundo piensa que es del Grupo Telefónica, y lo es, pero somos una empresa joven, como digo, 4 años, y nace desde cero con una mentalidad muy de startup, muy agile, muy con ganas de hacer las cosas rápidas, porque este tipo de negocios lo requiere. No podíamos afrontar los negocios digitales en el mercado sin más agilidad, ¿no? Y ahora estamos aquí embarcados. Muy bien, muchas gracias. Óscar, cuéntanos sobre Govertis, para empezar. Muy bien. Pues bueno, Govertis ahora mismo es la división de consultoría de Telefónica Tech, y resulta que también es lo que es la compañía de consultoría más grande de España, ¿no? Entonces, ahora mismo Telefónica Tech es la propietaria de la mayor consultora en España, especializada en gobierno, riesgo y cumplimiento normativo.
Ayer me pasaban el dato, somos 201 personas ya. O sea, el crecimiento ha sido increíble, o sea, desde la fase de integración y más aún desde la fase de inversión por Wayra, ¿no? Entonces, agradeceros, desde luego, yo creo que lo primero es el agradecimiento un poco encima de la mesa. Es un proyecto en el que todos creíamos y que Telefónica pues, fue el actor perfecto para consumarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es un orgullo para mí, o sea, empezando desde el origen, y un orgullo también para Telefónica y Telefónica Tech el poder hacerlo, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, yo contaba al principio que estamos trabajando desde las distintas filiales de Telefónica con 190 compañías como Govertis. Me gustaría, Chus, empezar preguntándote por qué Govertis, ¿no? ¿Por qué en su momento Telefónica Tech elige empezar a desarrollar negocio con Govertis y luego adquirirla? Pues bueno, la verdad es que esto fue una historia muy bonita, pero no fue un amor a primera vista. Fue empezar a conocernos al principio, colaborar en algunos proyectos. Nosotros veíamos que la colaboración era muy buena. A partir de ahí nos gustó mucho la tecnología, ¿no? y adquirimos la plataforma de gestión que tenía Govertis de la tecnología. Luego ya Wayra invirtió en ella, ¿no? Y ya cuando pues, también firmamos un acuerdo para que la plataforma se desarrollara, porque la verdad es que la tecnología nos estaba gustando mucho, y a partir de ahí pues, vimos que colaborábamos bien en proyectos. Wayra aquí también jugó un papel muy importante para nosotros, porque al final es esa interlocución con el mundo de la startup y bueno, había una relación también importante, ¿no? Y decidimos que, ¿por qué no?, se incorporara dentro de nuestra compañía, y esto fue en el año 2020, ¿no? La verdad, como digo, pues fue una historia de prácticamente pues 7 u 8 años más o menos, o un poquito menos quizá. Sí. Pero, y a día de hoy, bueno, pues como decía Óscar, están plenamente incorporados dentro de la compañía, siguen con su propia gente, pero eso sí, totalmente coordinados con nosotros, ¿no? Y yo creo que esta es una historia, pues para mí, de mucha envergadura, porque al final Govertis ha sido capaz con la capacidad de Telefónica, llegar a más sitios y nosotros, pues, tener a nuestros clientes con una empresa de plena confianza, ¿no? Tú decías al principio que no había sido difícil, que no había sido fácil. Hoy creo que casi todas las corporaciones buscan hacer innovación abierta, acercarse a startups. El South Summit es una prueba de eso, pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil o cuáles son las cosas más difíciles a la hora de incorporar la innovación o trabajar con una startup desde una corporación? ¿Qué es lo difícil? ¿Por qué cuesta tanto? Y además, si nos das unos tips, ¿cómo cambiarlo? Yo creo que acá, para aquellos que son startups, me interesaría que hoy pudiéramos dar algunos hacks de cómo trabajar con una corporación y cómo prepararse para ser adquirido. Y para aquellas corporaciones que están trabajando con startups o que buscan trabajar con startups, entender también cómo conseguirlo. Entonces, ¿qué es lo difícil? ¿Por qué es difícil? ¿Cómo resolverlo? A ver, lo difícil es porque tienes que cambiar cosas. Lo que estás haciendo no te vale todo, tienes que cambiar y a nadie nos gusta cambiar. Nos gusta hacer las cosas a las que estamos habituados, a las que nos sentimos cómodos, y evidentemente trabajar con una startup no puede ser lo mismo que trabajar dentro de la corporación. Y eso es algo que hay que aprender y hay que cambiar procesos, hay que cambiar muchísimas actividades dentro de la compañía. Pero al final el resultado, y convencerse de que el resultado es positivo, porque hasta que llega no es rápido también, ¿no? Y ese proceso a veces se hace lento, ¿no? Pero lo cierto para mí es ser capaz de entender muy bien y empatizar muy bien con lo que necesita la startup, también conociendo muy bien lo que puede hacer una corporación, porque evidentemente no puedes cambiar muchas cosas dentro de una corporación, pero hay unas que sí y que a la startup le viene muy bien para trabajar con una corporación, ¿no? Yo durante todo este proceso, tú has dicho, empecé con la Dirección Territorial de Andalucía y para mí fue muy importante no hacerlo de golpe,
lo fuimos haciendo paso a paso. Primero incorporamos en el catálogo algunos productos y servicios. Ahí entendimos muy bien lo que hacía una startup, cómo lo hacía, qué necesitaba, cómo había que apoyarla y cómo había que dejarla trabajar con esa incorporación en el catálogo. Eso, de momento, no te cambia muchas cosas, pero sí empiezas a conocer y a entender muy bien qué pasa. Ya el segundo paso fue cuando fui consejera delegada de Telefónica España, ya no solo era incorporar en el catálogo, sino que ya hacer, lo has dicho tú, ¿no? Algo más específico con algunas de ellas, hacer un seguimiento mucho más específico y ir al mercado de una manera diferente, ¿no? Con algún tipo más de acuerdo. Y ahora en Telefónica Tech, bueno, al adquirir algunas de ellas, integrarlas al 100%, entender muy bien lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. Una parte para mí muy importante que no has mencionado fue, has cambiado procesos en Telefónica de España para la compra innovadora, para empoderar a cualquier persona a apostar por un negocio que puede tener un riesgo, pero que tiene sentido probarlo, a cortar el tiempo de pago. Las corporaciones en general pagamos a plazos largos y las startups no se pueden permitir muchas veces ese lujo financiero. Yo creo que ahí también hubo varios cambios en el proceso de trabajo con las startups que también fue fundamental. Ese es uno de los procesos más importantes, el de la compra, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, cuando decidimos hacer ese seguimiento mucho más exhaustivo, vimos que ese era uno de los puntos que si no mejorábamos, pues no íbamos a avanzar, ¿no? O sea, que, como dices, sí, un punto súper importante. Y Óscar, ¿cómo lo has vivido tú desde tu lado? Quiero decir, ¿cómo era crecer antes de tener Telefónica como canal y cómo cambió la dinámica comercial el hecho de primero ser socios, luego invertidos y luego empresa del grupo? Vamos a ver, o sea, nosotros siempre, pues bueno, siempre hemos tenido cierto rol relevante de liderazgo dentro de nuestro sector, pero la escala era mucho más pequeña. Yo creo que es un poco el gran cambio, ¿no? Es decir, al final, con Telefónica lo que consigues es que te abran puertas que antes es muy difícil o requiere muchísima inversión el que se abran, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los primeros grandes factores, ¿no?, que aporta el tema de Telefónica. Lo mismo ocurrió con vosotros, con Wayra. O sea, nos aportasteis valor, por ejemplo, a la hora desde temas de diseño de marca, temas de validación de ideas en fases tempranas, desde luego la posibilidad de acceder a determinados contactos desde un punto de vista de credibilidad que antes a lo mejor no lo habríamos tenido, ¿no? Entonces yo creo que eso varió mucho también. Entonces, sobre todo, nosotros lo que buscamos, o sea, en el momento en el que nos planteamos una evolución de la estrategia que seguíamos, era qué socio sería el perfecto para nosotros. Y para eso debía de cumplir una condición, que nosotros complementásemos, no fuésemos iguales, sino que complementásemos su offering y que él tuviese el tamaño suficiente y se dirigiese a ese mismo target de clientes que nosotros íbamos, pero desde otra perspectiva, ¿sabes? Entonces yo creo que era un poco lo que aportábamos. El target de Telefónica, especialmente las unidades de ciberseguridad, pero también las tecnológicas y demás, era el mismo, o sea, el interlocutor era el mismo, quien decidía el presupuesto era el mismo, pero nosotros aportábamos o nos dirigíamos a él desde otro ángulo, desde otro offering, desde otro portfolio, ¿no? Entonces ahí es donde veíamos clarísimamente la complementariedad. Y qué mejor actor, no solo en España, sino también en Hispam, que era en aquel momento otro de los mercados fundamentales que nosotros teníamos, pues Telefónica. O sea, en el primer momento de la ideación de la nueva estrategia lo tuvimos clarísimo. O sea, teníamos que ser socios de Telefónica, ¿no? Y fue un poco lo que se fue materializando con el tiempo, ¿no? O sea, empezamos a conocernos, ¿no, Chus? Y no te has equivocado, ¿no? No, yo creo que no, acertamos con la estrategia. Estamos todos contentos, todos contentos. Nosotros Pero también. bueno, y dentro de eso, pues lógicamente el camino no es fácil. O sea, al final estás ante una entidad que tiene un peso enorme. O sea, sino que se lo digan al propio Estado, ¿no? O sea, con las inversiones estratégicas recientes, ¿no? Entonces, dicta mucho. Dicta no como dictador, sino desde la autoridad que le concierne, la posición que tiene y el deber, el sentido del deber un poco pues, que ello conlleva, ¿no?
Entonces, debes de ser capaz tú también de alinearte para cumplir con lo que te va a exigir una entidad de ese tipo, ¿no? Y al principio no es en absoluto fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final lo principal era que contamos con muy buen talento, o sea, siempre ha sido una base fundamental el tema del talento en la compañía, era nuestra prioridad número uno, porque a partir de ahí, si tienes al mejor equipo, vas a ser capaz de reflejar eso en ingresos. Los clientes estarán satisfechos, adquirirán tus servicios, renovarán y conseguirás al final esa recurrencia, ese flujo de caja que te permite no solo sostener, sino crecer, ¿no? Entonces yo creo que era básicamente un poco lo fundamental. Entonces, estoy mirando acá de reojo, se nos va acabando el tiempo. Quiero terminar con preguntas un poco más abiertas para que las piensen sobre qué aprendieron trabajando en una corporación, qué aprendieron trabajando en una startup. Pero antes que eso, y pensando en la gente que está acá, ¿cuál es, Chus, el próximo Govertis? O sea, ¿qué busca Telefónica Tech? ¿Qué tipo de compañía y cuál es el momento justo de una startup para trabajar con una empresa? No hay Govertis ya en el mercado. Bueno, después de Govertis ha habido también otras compañías como Gprom o Alto Stratus. Quiero decir que no nos hemos estado quietos. Y la verdad es que seguimos todo el día en estos negocios donde nosotros estamos focalizados, pues estamos permanentemente viendo, supervisando cuáles nos pueden aportar cosas y capacidades adicionales, ¿no? Como decía muy bien Óscar, que nos permitan complementar nuestra propuesta de valor y también nuestra llegada al mercado y los de los clientes. ¿Pero hay algún sector en especial que te interese más mirar hacia afuera y cuál es el momento justo para trabajar con una startup? Para mí el momento justo es cuando ya hay una madurez, ¿no? O sea, porque al final en una empresa como Telefónica es cierto que si no es escalable el producto es muy complicado el trabajar. Entonces tiene que tener esa madurez ya de que el modelo te permita escalar. Y sobre todo que continúe con esa innovación, porque el producto tiene que seguir mejorando, ¿no? Pero es fundamental para mí tener un punto más de madurez que la primera fase, porque con una corporación tan grande el escalar cuando no estás maduro es muy complejo. Sí. Sí, y se acelera el tiempo, además, se aceleran los tiempos si partís de un momento un poquito más avanzado. En fase growth, Andrés. Bueno. La SID. Por ahí un poco antes, ¿no? Acá todos identificamos una fase growth con una serie B, una serie C. Yo creo que una serie A o pre-A, ya con product market fit y revenues, es momento de, por lo menos, iniciar conversaciones. Un poco más adelante, más fácil puede ser. Creo que esto ya no lo estoy entendiendo, va para adelante y para atrás. Me gustaría terminar con alguna reflexión vuestra de lo que habéis aprendido, en todo este tiempo, desde el lado de la startup que trabaja con corporación, algo que pueda servir a otras startups que se estén preparando para esto o eventualmente para ser adquiridas, aquellas que estén buscando ser adquiridas, y desde tu lado, Chus, ¿qué habéis aprendido en todos estos años de trabajar con compañías más dinámicas, más pequeñas y que aportan otras cosas que no tenemos adentro? Si quieres empezar. Pues bueno, yo creo que después de mi hijo y de mi boda, o sea, probablemente haya sido pues vamos, la tercera mayor cosa, ¿no? O experiencia, ¿no? que haya vivido. O sea, por lo exigente que es, pues bueno, por lo que saca de ti, o sea, porque al final te entregas, das lo mejor que tienes, o sea, porque yo creo que hay momentos de mucha tensión, hay momentos de mucha felicidad, hay momentos de mucha concentración y desde luego el esfuerzo, el compromiso y demás tiene que estar a lo largo de todo ello, ¿no? Entonces yo para mí ha sido pues eso, probablemente una de mis 3 grandes experiencias vitales, y se mantiene, trabajando en Telefónica sigue siendo. Es otra fase y es otro, de la misma experiencia probablemente, Chus. ¿Sabes? Es verdad, estamos dentro, nosotros llevamos ya 4 años dentro. O sea, ahora ha acabado, por decirlo alguna fase, o sea, somos una unidad más, o sea, cualquier fase de integración está allá afuera. Pero vamos, estamos viviendo la realidad de una gran corporación, todo el equipo lo está haciendo y se está desarrollando en torno a ello, está siendo una experiencia maravillosa. Y yo por mi parte, que como hay poco tiempo, a ver, yo creo que hay que convencerse dentro de las corporaciones que la innovación solo dentro de las compañías
no es suficiente. Tienes que incorporar innovación de otras empresas, mucho más agiles, que te permitan llegar al mercado mucho más rápido. Este tipo de negocios requiere de agilidad y las corporaciones tenemos cosas muy buenas, pero la agilidad no es una de nuestras fortalezas, ¿no? Y otra cosa más que he aprendido de las startups es muchas veces en una corporación, cuando un proyecto no funciona, nos resistimos a dejarlo. Y las startups te ayudan a entender que no pasa nada en dejarlo y dedicar los recursos a otros porque no tienen tantos recursos, ¿no? Esa mentalidad de innovar de esta manera para mí ha sido muy importante en mi gestión ahora. Yo siempre creo que la escasez al final es un motor para las startups que no tienen las corporaciones y que te hace elegir lo que realmente es importante y dejar todo lo demás porque no hay opciones. Y dejas los egos, que eso está muy bien. Sí, nos quedamos con eso. Óscar, Chus, les agradezco muchísimo haber aceptado la invitación de venir acá para tener esta conversación. Muchas gracias. A vosotros. Encantadísimo. Gracias.